Este libro que tengo acá, Constitución de 1991, en su algoritmo legislativo contiene unos artículos que son muy importantes y respaldan evidentemente la protesta, el artículo 37, por ejemplo. Y palabras como protesta, que no es más que un clamor individual y colectivo que tiende a la oposición, a la reivindicación y al disenso, que es tal vez el elemento más importante. Efectivamente, en unas protestas que se están dando a la luz de unas manifestaciones que son masivas, que iniciaron con los jóvenes, jóvenes que están vinculados al sector educativo y otros que no, por falta de garantías. También estamos hablando de jóvenes que son barristas, artistas, pero esta generación, a la que terriblemente llaman generación de cristal, ha iniciado con ímpetu este grito y que aún se mantiene. Entonces se vienen a la cabeza, a nuestras cabezas de ciudadanos, palabras como protesta, resistencia, revolución, cacerolazo, velatón, que parece que son lo mismo, pero en el marco de los conceptos no son propiamente lo mismo, ¿sí? Entonces, a través de estas arengas que contiene la protesta, a través de estos reclamos muy simbólicos, hay lugar a tratar de vislumbrar, y esta es la invitación del viajero y su sombra, a tratar de vislumbrar cómo se han dado esas manifestaciones y esas protestas a lo largo de los últimos 2000 años. Entonces, es importante que como ciudadanos colombianos conozcamos este texto, que de 10 colombianos, tal vez 2 o 3. Estamos hablando de un elemento que nos convierte en sujetos de derechos y deberes, y en este contexto sería lo más importante, sujetos de derecho. Tal vez haciendo una lectura interpretativa un poco hermenéutica de los textos bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, tal vez del Talmud, sin ser un exégeta, todo lo que digo ha llegado por mí de oídas. Diría que Cristo, el profeta, para mí, me disculparán, pido de antemano excusas si soy imprudente o en mi periorata digo algo que pueda molestar a alguien, pero para mí el único profeta, este hombre, este loco que invitaba a las manifestaciones, enormes manifestaciones en la diáspora del mismo Imperio Romano, porque pues los romanos eran muy estrictos con cualquier tipo de disidencia, ¿no? Entonces, Jesús, invitaba a las manifestaciones, pero especialmente a la conciencia, tal vez con el soborno de la salvación para muchos, pero sus manifestaciones eran con distintas índoles, había distintos niveles de ciudadanías, especialmente lo que llamarían muchos, o por lo que se le conocía, Dios de putas y ladrones. Pero este profeta, por ejemplo, en el Sermón del Monte, ese sermón tan importante, recordemos que él ve a las manifestaciones, sube al monte, después se sienta, los discípulos se acercan a él y él, abriendo su boca, pronuncia uno de los discursos más importantes de las manifestaciones que hoy en día siguen causando eco. No solo por la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces, la multiplicación del vino, que es a veces lo que las muchedumbres buscan, sino especialmente por la instancia particular del llamado de la conciencia a todas estas personas que están desplazadas por alguna forma, por así decirlo, del nicho, del centro. Entonces hablamos de las bienaventuranzas en ese discurso del Sermón del Monte. Bienaventurados los humildes, bienaventurados los de limpio corazón, de limpio corazón, bienaventurados los pobres de espíritu, los que tienen hambre y los misericordiosos, pero especialmente bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces esa manifestación nos invitaba a pensar, y esa consigna y esa máxima tan fundamental me permite a mí comunicarles cómo es que procuramos la paz, cómo es que pensamos ese elemento tan extraño y tan a veces anodino de la paz, una palabra de 3 letras, pensarnos como ciudadanos desde el marco de la Constitución del 91 asumimos colectivamente esa paz. Eso respecto a este primer momento, este primer escenario.
En el auge de la Revolución Industrial, 1886, siglo XIX, en los Estados Unidos, se unen otras voces que también tienen su apariencia, su presencia, su semblante y también sus arengas y sus íconos. Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Chicago, en una plaza llamada Haymarket, una plaza muy parecida a esta plaza, la Plaza de Bolívar, que antes se llamó Plaza de la Constitución y mucho antes se llamó la Plaza de la Picota, donde se exhibían las cabezas de los desobedientes, que son las partes también importantes de las que hay que hacer memoria. Entonces allá en Chicago, una ciudad, tal vez la segunda ciudad más conglomerada, con mayor crecimiento demográfico, con tantos habitantes que llegaban y venían del exterior, se reunieron esas voces clamando por una consigna a la que hoy por hoy debemos agradecer, tal vez en lo más o menos justo de el trabajo, en las proporciones, digámoslo, entre comillas, justas. Esa arenga de 8 por 3, 24, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. Para algunos es 8 horas de educación. Lo cierto es que habría que distribuir esas horas y solo lo podría lograr una protesta, la protesta del 1 de mayo. Importantísimo en el recuerdo, importantísimo también en el campo de los asalariados, de los obreros, de los trabajadores, que lo recordamos profundamente ese 1 de mayo. Y también hay caídas y también hay bajas. Una de esas voces importantes que José Martí va a retratar cuando era corresponsal de un diario de Argentina, pero estaba siendo corresponsal en Chicago, había descrito los rostros de las personas que fueron colgadas, tal vez los causantes de esa manifestación. Pero José Martí describía también esos rostros y resaltaba una de las palabras de los condenados a la pena capital y decía la frase: la voz que vas a sofocar será más poderosa en el futuro que cuanta palabra yo pueda pronunciar ahora. Esa sería la consigna que permitiría la manifestación en la posteridad. Es una consigna que no solo permitió que hubiera equilibrios en las jornadas laborales, entre otros logros, que hoy medianamente podemos disfrutar como trabajadores, sino también es una consigna que nos hace responsables efectivamente de las circunstancias que como ciudadanos y como sujetos políticos tomamos. Acordémonos perfectamente que en esta plaza, por ejemplo, la misma Policarpa Salabarrieta pronunciaría que pueblo indolente tienen la suerte que se merece. ¿Y qué nos hace indolente? No solo el hecho de carecer de dolor, sino de no querer tomar una posición frente al suceso y el marco de los sucesos que hoy por hoy nos gobiernan como país. Porque no es solo Bogotá, tampoco es Cali, tampoco es Medellín solamente. No son las grandes ciudades, sino también los municipios, los pueblos, los departamentos que se conglomeran en este canto. Y allá en la plaza de Haymarket, en Estados Unidos, en plena revolución industrial que también se manifestó en el movimiento obrero moderno, esa consigna importante, también hoy acá. Incluso el mismo Adolf Fischer antes de morir diría que prefiere la muerte que la miseria. Entonces también tenemos que preguntarnos frente a la lectura de país que supongo tenemos que hacer y que estamos haciendo, no solo los que estamos participando de la protesta de maneras distintas, sino que creemos que usted que está allá también tiene que hacer esas lecturas de ciudad y de país. No solo con las decisiones de una reforma tributaria, no solo con las decisiones de una reforma a la salud, sino las reformas que nos están pidiendo más allá del sudor, que nos están pidiendo otro tipo de líquidos vitales que el colombiano no debe dar, ¿cierto? Más de 35 muertos. Incluso ayer falleció este líder importante, Lucas Villa, por 8 tiros, pero es relevante recordarlo, o Daniel, se me escapa el apellido, creo que es Zapata, me disculparán. El asunto es que no son solo los que están siendo recordados en este momento y en este fenómeno mediático, sino también los que están allá y los que han luchado y los que permanecen en esa lucha constante, permanente,
recordándonos por qué es que estamos luchando, por qué es que estamos caminando, por qué es que estamos desplazándonos, por qué es que estamos parando. Entonces la manifestación del 1 de mayo tiene que permanecer también en nuestras memorias. No es difícil llegar entonces a Mahatma Gandhi, el de la consigna no hay caminos para la paz es el camino. Un individuo que entendió que la violencia no podía definirse solamente en agresiones o en intromisiones o en penetrar a los demás desde lo material, desde el golpe per se, desde el ataque beligerante contra el otro, sino también una violencia simbólica impresa desde los grandes poderes, desde el Estado, desde la nobleza, desde la iglesia, desde los medios de comunicación, una violencia que es latente y permanente, una violencia que nos provoca y nos deja provocar, nos permite provocarnos, nos invita a la provocación simple y sencilla. Y si el anterior profeta hablaba de la paz, pues Gandhi hablaba del bien. En una consigna importantísima, nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible. La vida es un todo inseparable. No podemos separar una cosa de la otra. Y las manifestaciones de Gandhi eran a través de ese símbolo permanente. Una violencia simbólica sin afectar deliberadamente, como digo, al otro. Y ustedes saben quién es el otro o quiénes son los otros, quiénes son las extensiones de ese poder que no representan gran cosa. La manifestación entonces de Gandhi, la manifestación que es histórica de este Premio Nobel de Paz, nos invita a reconsiderar también a qué llamamos bien. ¿Mm? Cuando hablamos también incluso de esas sociedades de bien, ¿no? Pero no porque sea un efecto viral y mediático, sino porque cuando yo asumo hablar del bien, ¿en dónde estoy poniendo al otro? ¿En qué lugar le estoy dando, le estoy concediendo? ¿El del mal acaso? Y ya entrado en gastos, precisamente en estos tiempos del mes de mayo, el mayo del 68, en las universidades de París, en Francia, donde los estudiantes, por una pequeña frustración e incomodidad, porque los separaron de los dormitorios, iniciaron una revuelta que sería tal vez la manifestación más importante del siglo XX. Una manifestación que no empezaría por eso, tal vez tendría sus principios en el rechazo de la participación de jóvenes que no quieren participar, perdón la redundancia, o involucrarse en guerras civiles, esas que utilizaban las grandes potencias y que siguen utilizando las grandes potencias como mecanismo ideológico. Entonces se presenta la guerra de Vietnam, se obligan a miles y miles de jóvenes a participar de dicha guerra y en Francia estos estudiantes piden que se les permita retirar esa ley. Empiezan a tomarse las universidades, por ejemplo en Sorbona, la Universidad de Sorbona. Luego los padres van acompañando, se van uniendo a ese clamor. No son mirones solamente, sino se suman al montón, como dice la arenga, porque usted es estudiante y también es trabajador. Luego se van involucrando otras fábricas, como por ejemplo la fábrica automotriz Renault, los sindicatos ferroviarios, y así, en una protesta con más de 7 millones, de 7 a 10 millones de manifestantes, lograron lo que sería un triunfo importantísimo para los derechos humanos, para todos los derechos humanos, no solo en el acontecer de Europa, sino de Latinoamérica. Ese momento tan importante que logró el mayo del 68, precisamente también con esas grandes revoluciones de los años 60, en mecanismos de sexualidad, de liberación, de libertad de expresión, entre otros aspectos que ahorita se me escapan, fundamentan el derecho importante de la protesta y los logros a nivel social que hemos conseguido por esos espíritus de protesta. Y la primavera árabe,
En el Medio Oriente, 20 países sumados con una consigna, con un clamor y un dolor realmente empático de dolencia frente al ciudadano común. A un hombre se le despoja de sus herramientas de trabajo y en una protesta muy extrema, se inmola en una plaza. Al inmolarse, eso va a invitar a muchas personas a entender que la vida es importante, pero también cómo la vivimos. Túnez comenzó, se iría sumando a Egipto, que incluso hubo actos de sabotaje quitando la internet para que la gente no pudiera comunicarse, porque pues Twitter y Facebook deberíamos cortarlo, pensarían algunos, para que la gente no se comunique. Eso sucedió en el 2010 y abarcó más de 5 o 6 años, esa primavera árabe donde las redes sociales fueron determinantes para la comunicación de las personas que ya no creían y que no creen en los medios convencionales del poder, los medios masivos de información que no son de comunicación, solo informan, transmiten de un lado para el otro, pero del otro lado no reciben, no escuchan. Entonces esa primavera árabe permitiría también más adelante, y hace poquito estamos hablando del fenómeno de espejo, de revisar cómo otros pueblos y cómo otros países se manifiestan. Chile comenzó con los estudiantes, por eso es injusto hablar de una generación de cristal, porque ellos también en apelar a su defensa dirían que otras generaciones no hicieron algo, y estamos reconociendo y estamos mirando, por lo menos El Viajero y su sombra está rastreando unas protestas de un carácter icónico, pero Chile con los jóvenes, con chicos de 15, 16 años, pelados de colegios, se metieron a las estaciones del metro cuando se les subió la tarifa y empezaron a cruzarse las registradoras, se fueron sumando también sus padres de familia, se fueron sumando otros sectores, y después de 150 días de paro y después de una cantidad de muertos, no sé, más de 50 muertos, lograron una constituyente. Pensar que el paro de Colombia se va a detener es una manera desesperanzadora de creer que no se está logrando algo. Y también sería infame con las vidas que se han perdido, con las vidas deliberada, voluntariamente, que se han perdido, y las que no han querido perderse, de las personas que no han querido morir y efectivamente las han matado. Entonces, la consigna de estas manifestaciones, de estas protestas, que también fueron revoluciones como cambios radicales que se le pide, permitieron a muchos que estaban en el poder repensar las cosas y renunciar. El mayor daño que puede hacer el poder es permitirnos pensar que yo soy imprescindible en un Estado y en un gobierno, y ahí me quedo y ahí me atornillo. Y eso no solo sucede con el poder político, sino también sucede con distintas funciones públicas. Entonces, el clamor es ese. Vamos con la protesta, con actos de fe, de esperanza, no claudicar, no darle ese contentillo a la debilidad, y asumir esta protesta, la que está aconteciendo en Colombia, con responsabilidad y también con juicio y lectura, tomando en cuenta lo que aquí se ha mencionado, una constitución, que es nuestra carta magna, nuestra carta de presentación frente al mundo, pero también haciendo lectura específicamente de cuántas personas hemos perdido, y esperemos no perder tantas personas más. Cuántas personas han tenido que emigrar, cuántas personas siguen caminando para convertir esto en una sola voz, una sola consigna. Se han logrado cosas, no son suficientes, pero vamos por otras más. El Viajero y su sombra, reconociendo las protestas y las manifestaciones en los últimos 2000 años